Hola, José Luis. A ver. Hola, ¿qué tal a todos? A ver, creo que ya mandé la solicitud. Ya. Hola, José Luis, ¿cómo Bueno, estás? pues bien, Soraya, con mucho gusto y muchas gracias por el espacio No, para al hablar un contrario, poquito de no, esto. al contrario, para mí es todo un honor. Hola, ¿cómo están? Azael Carrana, es que luego, Azael Carrana, bueno, varios aquí saludando. Muchas gracias por conectarse esta tarde ya que estamos martes, miércoles, martes, Es ya, martes. de martes. Bueno, con un tema muy interesante. Gracias por toda la información que me mandaste. Y aparte de agradecerte mucho por tu espacio, por tu tiempo, pues voy a iniciar presentándote para la gente que ya se unió ahorita con Essence, pero también para los que van a ver después esta plática, este live, ya colgado ya puesto ahí en el Instagram para los demás días. Bueno, doctor José Luis Palacio Prieto es licenciado, maestro y doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es profesor del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, investigador titular del Instituto de Geografía de la UNAM. En los últimos años, su trabajo está dirigido a la valoración del patrimonio geológico y los geoparques. Fue promotor del Geoparque Mundial Mixteca Alta, reconocido por la UNESCO en 2017 y coordinador científico del mismo. Es miembro fundador de la Red de Geoparques de América Latina y el Caribe en 2017 y actualmente es director de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Pues es un súper honor para mí que hayas aceptado este espacio y sobre todo para hablarnos, bueno, con todo pues todo tu bagaje cultural, toda tu preparación en geología y además, bueno, pues de esta plática muy interesante que vamos a tener sobre geoparques. Primero, pues antes de hacerte las preguntas, pues gracias a la información que me mandaste, yo observé aquí pues que desde 1972 la UNESCO hizo la convención esta para la protección del patrimonio natural y cultural de la humanidad. Y ya en el 2000, Francia, Alemania, Grecia y España, bajo esta mirada, de la misma mirada que unió UNESCO, esta parte del patrimonio natural con lo sociocultural, hicieron esta red europea de geoparques. Y bueno, pues ya ahora sí que entramos con las preguntas, porque a mí sí me interesa mucho saber, y bueno, me pude documentar con lo que tú me hiciste favor de llegar, lo que es un geoparque, pero me interesaría, antes de preguntarte qué es un geoparque, la diferencia entre, pues, geoparque, reserva nacional, porque ya ves que hay áreas naturales protegidas, y bueno, para los que no estamos en esta parte de la geología o de las ciencias naturales o pues del medio ambiente, de la protección de reservas naturales, pues sí me gustaría que nos pudieras apoyar en esta información, hacernos esta diferenciación. Muy bien. Bueno, pues se ve que estás muy bien documentada, para empezar. Yo diría, creo que ha habido muchos esfuerzos y lo sigue habiendo afortunadamente para conservar el medio natural, todos los recursos naturales y culturales. La UNESCO es uno de los principales promotores de estos esfuerzos y en cada país pues existe legislaciones que pues han favorecido precisamente que exista esta conciencia de conservar el ambiente.
¿Por qué los geoparques? Bueno, muchos de los esfuerzos están encaminados a la conservación del patrimonio natural, de la diversidad Sí, natural. Y cuando hablamos de diversidad natural, en muchas ocasiones, pues siempre pensamos en estos asuntos relacionados con la fauna, la con la fauna, la flora. vegetación, ¿no? Y básicamente mucha gente se queda con esa idea de qué es lo que hay que conservar. Pero en realidad conservar a la parte viva, digamos, de los ecosistemas, requiere también una apreciación y una conservación de la parte que no está viva. Sí, Es decir, las rocas, los suelos, el mismo relieve, el clima, la hidrología, porque al final de cuentas lo vivo depende de todos estos factores que no son precisamente vivos, ¿no? claro. Entonces, en este sentido es que la preocupación de los geoparques está encaminada para promover el valor de esta diversidad natural, pero que podemos decir abiótica, es decir, la parte no viva de los Sí, ecosistemas. De ahí surge un poco la idea de los geoparques, de valorar el patrimonio geológico, por una parte, pero va mucho más allá la idea de los geoparques. En muchos lugares del mundo nosotros podemos encontrar lugares que geológicamente son significativos. Creo que muchos de nosotros podríamos pensar en algún rasgo geológico que podríamos considerar como fundamental para entender cómo ha evolucionado el planeta. sí, Por ahí era lo ejemplo, que te iba a decir, porque ahí es todo donde podemos ver desde el principio que se fue formando, ¿no? exacto, Y el paso de la humanidad. O sea, exacto. desde que... Entonces, el tiempo geológico, que es un tiempo bastante difícil de comprender, Mm, es mucho más allá de lo humano cuando hablamos de decenas o centenas o incluso de millones de años. Ya cuando hablamos de millones de años, nos vamos mucho más allá de la existencia de la especie humana. claro, Pero todos estos eventos, al final de cuentas, desembocaron en que los humanos estemos aquí y que estemos aprovechando los recursos de manera racional o de manera irracional. Entonces, los geoparques son áreas que se distinguen por contener un patrimonio geológico relevante, que vale la pena conservarlo porque son parte de la historia del planeta, claro. que nos permiten conocer cómo el planeta ha ido evolucionando. Y si entendemos la evolución, si entendemos el pasado, podemos entender el presente y también podemos predecir un poco el futuro. Claro, Entonces, en un geoparque encontramos estos rasgos geológicos relevantes, pero que además son importantes en términos de educación, en términos de mostrarle a la población la importancia que tienen. Y los geoparques entonces también se dedican mucho a este tipo de turismo, que es un ya, turismo educativo, un turismo científico, que a la vez contribuye en la economía de los lugares. Porque entonces empezamos a ver cómo partimos de una diversidad natural que se relaciona incluso con actividades humanas como la educación, como el aprovechamiento racional de los recursos, como el turismo y cómo todo esto influye en un desarrollo económico local sustentable, siempre se busca la sustentabilidad, eh, promoviendo y conservando el medio ambiente. Entonces es un concepto muy holístico, es un claro. concepto que nos permite entender al planeta en su conjunto, con humanos y sin humanos, pero sobre todo con humanos, porque los humanos son finalmente los que pueden hacer la diferencia, ¿no? Son las comunidades indígenas, por ejemplo. Hay geoparques en donde hay comunidades indígenas y en donde se aprovecha mucho el conocimiento tradicional de Sí, estas comunidades. Todos hemos sido testigos de ese conocimiento tradicional en mayor o menor medida, cómo la gente aprende a predecir su clima, ¿no? A predecir el estado del así, tiempo y cómo entender ese estado del tiempo también nos ayuda a otro tipo de actividades, por ejemplo, la prevención de riesgos, la prevención de desastres, atender a los peligros, o bien cómo llevar a cabo técnicas agrícolas o prácticas agrícolas en claro, función de las variaciones del estado del tiempo, ¿no? Entonces, sí. todo esto abarcan los geoparques, no solamente entonces la parte puramente natural, Biológica.
Ajá. y geológicas, sino también muchas plantas, por ejemplo. Bueno, las plantas en general y los animales tienen que ver con estos recursos, con el agua, con el relieve, con el tipo de roca, y además todo eso entenderlo en una sociedad que tiene una economía propia, un conocimiento propio del medio, de tal manera que es lo que decimos un concepto muy holístico, ¿no? Sí, Muy porque bueno, pues están todos los asentamientos y sobre todo ahí en la parte de la zona mixteca, ¿no? O sea, en así es. Oaxaca, pues sí, porque todas las diferentes comunidades que existen y toda su complejidad. Así es. Bueno, la Mixteca, justamente donde trabajamos ya, pues desde hace casi 10 años, Sí, hemos estado trabajando con las comunidades mixtecas, que es una zona muy, muy interesante. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar hacia Oaxaca, pasando Tehuacán, esta zona de de Tehuacán, Puebla. la reserva Tehuacán-Cuicatlán, entramos en una zona en donde vemos rasgos muy impresionantes de relieve, derivados básicamente de la erosión. Ya, Y esta erosión es, a nivel de México, es una erosión muy imponente, pero que está muy relacionado con toda una actividad humana durante los últimos al menos 3 o 4 mil años, en donde los mixtecos, la zona que nosotros estudiamos hace 500 años o hace 1000 años, tenía más pobladores que los que tiene actualmente. pues más Entonces, pobladores, o sea, esto pues, estás hablando 500 años, pues antes de la 1000 años antes de la conquista. 1000 años antes de la Sí, conquista, había una población que excede en número a la actual, que excedía en número a la actual. Entonces, claro, esta población tenía que adecuarse a su entorno, a su medio, y en ese medio desarrolló técnicas agrícolas para alimentar una población tan amplia y empezó a transformar el paisaje de una manera sustancial. Y parte de la transformación del paisaje implicaba la construcción de terrazas agrícolas, y para construir estas terrazas agrícolas, incluso los mixtecos, se dice, los arqueólogos nos lo comentan, empezaban a promover la erosión en las partes altas de las montañas, para que los sedimentos que eran transportados desde las partes altas de las montañas sí. pudieran rellenar estas terrazas, y a partir de ellas poder cultivar todo el alimento, digamos, que era necesario cultivar Oye, para que mantener a toda esta población. Perdón que me esté moviendo un poquito, pero voy a tener que conectarme también porque la batería no se me vaya a bajar. no, Pero, no, no, digamos, esta es un poco la idea del geoparque, perdón. ya. La idea del geoparque de poder tener entonces una, eh, una visión holística del medio ambiente, Ya, pero siempre con la presencia de la sociedad, ¿no? Siempre en un sentido de que el ambiente no está solo, el ambiente es profundamente modificado por los humanos, y estas lecciones las tenemos que entender para entender lo que ha pasado y, como decía yo, entender cómo debemos manejar mejor el ambiente, ¿no? Entonces los geoparques sí. son esta herramienta, ¿no? Que nos permite conocer todo esto. Hoy, José Luis, muy interesante. Y te iba a preguntar, bueno, no nada más geólogos trabajan, ¿no? En los geoparques, Sí, porque así ahorita es. que hablaste sobre, pues la parte pues los antropólogos, ¿qué más, más, pues personas, pero con profesiones que trabajan ahí? En un geoparque, como acabo yo de mencionarlo, pues tenemos muchos temas que abordar. Si lo vemos desde el punto de vista del medio natural, y lo comento como ejemplos, los profesionistas que han estado trabajando en nuestro geoparque, tenemos ecólogos, agroecólogos, que trabajan también agrobiodiversidad, historiadores, porque hay que entender toda esta parte histórica. Dependiendo Ya, del territorio, en nuestro caso tenemos muchos arqueólogos, etnohistoriadores, pero también tenemos economistas, sociólogos, antropólogos, y todos los que estoy diciendo son parte del equipo de trabajo, ¿eh?
pero también llegamos a un momento en que necesitamos comunicólogos, necesitamos pedagogos para saber cómo enseñar estas cosas. A los políticos también los tenemos que involucrar en esto. Hemos Claro. llegado a modificar algunas leyes en el caso de Oaxaca. Perdón por los ruidos urbanos, pero No, no esto es pasa nada. parte de la Es así, ciudad. es una charla. Así Y, es esto. entonces es un grupo interdisciplinario en donde eh, existe una gran gama de personas que contribuyen al conocimiento natural, pero también al saber de cómo transmitir este conocimiento, ¿no? Entonces un problema, proyecto complejo, Sí, porque son muchas personas las que deben estar involucradas, y más complejo cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres, que toman sus propias decisiones de acuerdo con sus usos y costumbres, que no necesariamente son fáciles de comprender para muchos que tenemos una mentalidad, digamos, más urbana, ¿no? Y sí, más muy acostumbrada citadina, a sí. otras formas de tomar decisiones. Entonces, esto lo hace fascinante, lo hace ¿Cómo muy no? complejo, sin lugar a dudas. A veces las decisiones tardan muchísimo tiempo más de lo que nos tomaría tomarlas en otro ambiente, pero es parte del juego que tenemos que respetar siempre, ¿no? A las comunidades indígenas, que en Claro. nuestro caso han sido fundamentales, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, y luego también esta parte de reempoderarlas, ¿no? O sea, la Sin lugar a comunidad. dudas. Una de las características de los geoparques siempre se dice, los geoparques se construyen de adentro hacia afuera. Ujú. Y esto precisamente es una de las grandes diferencias que hay con las denominaciones de otros tipos de áreas naturales protegidas. Ya, Porque conocemos, por ejemplo, los parques nacionales o conocemos entidades de gobierno que son las encargadas de manejar estas áreas naturales protegidas, que a veces son modelos impuestos desde fuera de las comunidades. Y a veces las comunidades simple y sencillamente no se apropian de ellas. ya. Aquí los geoparques son manejados por la comunidad local. Ellos son los dueños, al final de cuentas, de su territorio y no necesariamente están de acuerdo con la forma como se llega a manejar desde fuera. Incluso en muchas comunidades indígenas, y de esto hay muchas razones para ello, hay un rechazo a la imposición que viene de fuera, ¿no? No, pues En ocasiones se han aprovechado mucho de esas eso era lo que comunidades. te iba a decir, sí, porque pues la historia que han vivido, ¿no? Exactamente, tienen 5 siglos de razones, digamos, para desconfiar de los de fuera, ¿no? A nosotros nos Claro, pasó, nos tocó mucho, nos costó mucho trabajo ganar la confianza de las comunidades. Yo recuerdo la sí. primera vez que presentamos el proyecto, a mí me preguntaron directamente, ¿y por qué te tenemos que creer? ¿No? Que es una pregunta muy Wow, fuerte, ¿no? claro. Y dije, bueno, pues denme chance y lo vamos a ver en el tiempo. Y la verdad es que ahora hemos logrado Eso era lo tejer que te iba a preguntar. ¿Y ahora cómo van? hemos logrado tejer unos lazos que van mucho más allá de lo profesional. Yo sí me considero como parte de esa comunidad mixteca. Tenemos una excelente relación con muchas personas del geoparque. Nos consultan muchas decisiones que ellos toman. Es decir, el lazo de confianza se ha establecido después de muchos años, Qué nos costó maravilla. trabajo, pero a final de cuentas el tener esa confianza y esa comunidad, además a uno lo obliga a decir, yo no les puedo fallar a estas gentes, ¿no? Claro, Entonces, es un compromiso que uno establece, pues es muy bonito, realmente la solidaridad que hay entre las comunidades, que no todo es miel sobre hojuelas, por supuesto, siempre hay algún problema, pero al final de cuentas hay algunas personas con las que yo puedo decir que ya son parte de mi familia, ¿no? Y yo me considero parte de las de ella. Entonces, son proyectos muy interesantes, nacidos desde adentro, que es muy satisfactorio ver cómo la gente se apropia de esto y que difícilmente llega a suceder cuando las denominaciones o las designaciones vienen totalmente desde afuera, con reglas que hay que cumplir establecidas por gente imponiendo, ajena al geoparque, imponiendo, ¿no? claro, O imponiendo, venciendo, no convenciendo. venciendo, claro. Y sí te preguntaba lo del geoparque, la diferencia, porque tuve una plática, bueno, geo, pues es de geología, pero porque, por ejemplo, tuve una plática a principios de que inicié
este canal, con de la Reserva Ecológica de la Sierra Gorda. Entonces, maravilloso, ¿no? Todo también lo que ellos están haciendo y apoyando a que no se talen los bosques de niebla y pues muy interesante. Así Eh, es. los objetivos de los geoparques, pues yo creo que ya ahorita me comentaste varios. Eh, pero no sé, porque, bueno, ya me comentaste varios, pero también algo que te quería preguntar antes de que se me vaya, bueno, yo me imagino que es diferente la geología de un lugar, de un geoparque a otro, que debe Así es. ser como endémico, ¿no? Como cuando dices, este animal es endémico, esta planta es endémica de la región, pues también, pues las piedras, bueno, la estructura, la geología. Así es. Sí, en cada lugar del planeta, pues obviamente podemos encontrar rocas diferentes, pero en cada lugar estos rasgos geológicos son importantes, pero tal vez una de las diferencias más grandes las de el entorno social, ¿no? Ya, Por ejemplo, podemos encontrar volcanes en muchos lugares, ¿no? sí. Y estamos muy conscientes de ello. Pero pensemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Paricutín, Ajá. que es un rasgo geológico, científicamente es un rasgo muy relevante, porque ese rasgo geológico, el Paricutín es uno de los pocos volcanes en el mundo que se estudió desde que nació. Mm, Es decir, antes de que estuviera el Paricutín no había ningún volcán. Hoy vemos muchos volcanes que entran en erupción, que son volcanes muy, muy antiguos, pero que se siguen activando. Pero el Paricutín es un rasgo geológico único en el mundo, podríamos decir, porque algunos dicen tiene acta de nacimiento, ¿no? Es decir, sabemos cuándo nació, exactamente cuándo nació, me parece que es el 28 de febrero de 1943, y cuándo ya, se detuvo su actividad. Es decir, es un fenómeno que conocemos desde que nace hasta de que deja principio de a fin. tener actividad. Ujú, Muchos otros volcanes no cuentan con estas cualidades. Pero algo que es muy interesante es toda la parte cultural alrededor del volcán. claro. Quienes han tenido oportunidad de ir a visitarlo conocen que el volcán destruyó dos poblados, el poblado del Paricutín, que le da el nombre al Sí. volcán, y el poblado de San Juan Parangaricutiro. Ah, sí, sí. Y esta relación con estos dos poblados establece ya una relación en el sentido de riesgos, por ejemplo, que es uno de los temas que abordan los geoparques, los riesgos geológicos. En un geoparque se puede aprender sobre qué son los riesgos geológicos, no solamente Ya, los volcanes, los sismos, los derrumbes, los deslizamientos, etcétera. Y entonces, en el entorno del Paricutín en particular, hubo una serie de cambios económicos y sociales muy interesantes, que no necesariamente se dan en otros fenómenos volcánicos, ¿no? Se crea un nuevo poblado que es San Juan Nuevo, o Nuevo San Juan Parangaricutiro, que es una comunidad que hoy en día tiene un potencial económico muy importante. Ellos cultivan mucho el bosque, son, digamos, incluso es un ejemplo mundial de cómo manejar bien el bosque y que todo al final de cuentas estuvo conectado con una erupción volcánica que destruyó su entorno y que los obligó a organizarse de tal wow, manera que hoy enfrentan una, una situación económica que para ellos en este momento es favorable en el sentido de toda la organización que provocó aquel desastre, ¿no? claro. Entonces, cada rasgo geológico llega a tener una historia distinta y esa historia distinta se la da el entorno social y económico, ¿no? Y es más que geológico, digamos, ya un fenómeno geográfico, Geográfico, en el sentido de que va lo natural claro. con lo social de la mano, ¿no? Qué fascinante, ¿eh? Todo esto, estarte escuchando y ir así con o sea, las palabras así me llevan así la imaginación y también me acordé, por ejemplo, en Italia, ¿no? Del Vesubio. O Así sea, es. que destruyó pues dos, bueno, y que ahorita pues todavía de una.
Herculano, que están encontrando toda Están la... excavando, sí, y es Sí, magnífico lo así que están que encontrando, ¿no? Y sí, que sí, son sí, dos lugares, además, que son muy turísticos, que sí, impactan la economía y que son un libro abierto para aprender sobre sí, desastres sí, y porque también está aprender sobre la historia Pompeya, natural. sí, exacto, Pompeya, que bueno, pues ya se estudió, pero luego Herculano, que apenas se están sacando, entonces dices, qué interesante, ¿no? Cómo conocer a través de esos fenómenos la cultura y bueno, Exacto. y todo. Y luego te iba a preguntar, ¿cuántos geoparques hay en el mundo y en México cuántos existen? Y si están todos, o sea, forman parte todos una sociedad, esta de Geoparque, porque sé que fue la europea y luego China y luego ya no supe por dónde, si México y Latinoamérica. Ujú. Sí, como decías tú al principio, los primeros geoparques se forman, digamos, o se crean formalmente en el año 2000. Ya, Son 4 geoparques en el año 2000 y fueron integrándose nuevos territorios a lo largo de los 20, 22 años que han transcurrido. ya. Hoy en día tenemos en todo el mundo, bueno, se habla de 171 geoparques en 44 países, aunque en realidad ya existen 8 nuevos geoparques que ya están, digamos, preaprobados. Es decir, ya van a ser más de 180, 186 geoparques en todo el mundo, en 45 países. En el caso de la red europea, que fue la primera que se Claro. desarrolló, el conjunto de geoparques en Europa formaron la red europea de geoparques, que es la red que tiene más geoparques a nivel mundial. Una segunda red es la red de Asia-Pacífico, en Ya, donde China tiene una cantidad de geoparques ya. apabullante. De hecho, Mm. 1 de cada 4 geoparques en el mundo es de China. Wow, China lo tomó como una política de Estado. En China hay más de 300 geoparques, aunque no todos están reconocidos por la UNESCO ya, todavía, pero es cosa de ya, esperar un rato. Después se creó la red de geoparques de América Latina y el Caribe en 2017, que fue cuando los 2 geoparques que existen actualmente en México fueron designados. En aquel entonces, en 2017, nosotros fuimos el tercer geoparque de todo el continente, perdón, de América Latina. Y cuando fuimos ya 4 geoparques, con los 2 mexicanos, un brasileño y un uruguayo, es que ya. se forma la red de geoparques de América Latina. Que todas estas redes, que son redes regionales, formamos parte de la red global de geoparques. De geoparques. Digamos, es una asociación ligada con la UNESCO, aunque no es parte de la UNESCO exactamente, pero sí son parques que son designados por la UNESCO. Entonces, México tiene 2 geoparques Eh, y ¿Dónde América, están? Bueno, ya mencionaste el de la Mixteca, la el de zona la Mixteca Mixteca Alta, Alta, y y el... el otro geoparque en México está en el estado de Hidalgo, se conoce como Comarca Minera. Mm, Y seguramente ustedes han pasado por ahí. De hecho, son 9 municipios que componen la comarca minera. Entre ellos está el municipio de Pachuca completo. ah, Y tal vez han estado ustedes en Real del Monte, en Mineral del sí, Chico, sí, y conocen San Miguel Regla, donde están estos sí, cómo no. columnas basálticas, que tiene una historia. La comarca minera es un geoparque muy importante en muchos sentidos, pero también para México por toda la historia minera, que Sí, como sabemos México es un país minero desde épocas prehispánicas, ¿no? Y que con los españoles alcanzó un auge enorme. Sabemos de zonas mineras muy importantes en Guanajuato, pero también en Hidalgo, las sí, minas que están en la zona de Pachuca, Real del Monte, de ahí se extrajo una enorme cantidad de plata, y es más, se estima que la sexta parte de toda la plata que hoy circula en el mundo proviene viene. de esa zona. Mm, Entonces eso nos da un nivel de importancia de este lugar. Entonces, además de estos 2 geoparques, que son 2 geoparques que ya están en funciones, designados por la UNESCO, hay otros geoparques que se denominan aspirantes.
Ah, ¿y qué requisitos necesita un geoparque para hacer su Es un geoparque? proceso, fíjense, es un proceso muy complejo. Sí. Nosotros comenzamos a trabajar directamente ya enfocados a crear un geoparque en el 2014 y presentamos nuestra candidatura en 2016. Es decir, pasaron un par de años antes de poder presentarnos como candidatos, porque el geoparque, digamos, si yo quiero estar en una red de geoparques, pues necesito un geoparque funcionando, ¿no? Entonces, el proceso, entregamos un expediente que es un expediente muy exhaustivo Sí. y una autoevaluación que también es sumamente exhaustiva, en donde tenemos que demostrar, uno, que existe un patrimonio geológico, que existen lugares de interés geológico, pero de interés de alcance internacional. También teníamos que demostrar que teníamos una administración en el geoparque que involucraba a las comunidades locales, que teníamos socios en el geoparque. Estos socios pueden ser desde los empresarios de estar en el territorio, desde Dueños de establecimientos, tierras, de establecimientos. restaurantes, Ya. comedores, etcétera, transportistas, artesanos, que son también muy relevantes, y tienes que organizar a toda la población de tal manera que además de conocer los objetivos del geoparque, cuiden la denominación. Es decir, cuando te dan la denominación, no te la dan al infinito, sino que tienes que someterte a una evaluación de manera periódica. Nosotros, Sí. de hecho, es una denominación que se da por 4 años y en este momento nosotros tenemos que someternos ya a un proceso de revalidación. Estamos a la espera de los evaluadores, que mandan 2 evaluadores de la UNESCO, Ya. expertos, y que los tenemos que convencer de que esto sigue funcionando y que hemos mejorado, etcétera, porque si no pierdes el registro. Entonces, una labor bastante compleja y como vemos, una labor que tiene que ser continua en el tiempo, Continua. porque no podemos hacer pausas, ¿no? Incluso ahora, durante el periodo de la pandemia, ya nos tocaba la revalidación hace un par de años y se ha retrasado por la pandemia, pero Por ya la la pandemia. estamos esperando en cualquier momento. Y durante la pandemia nosotros seguimos haciendo cosas. Es cierto que las visitas se han mermado mucho, como en cualquier geoparque del mundo, pero algo que es muy importante es no detener la actividad en el geoparque. Y, por ejemplo, se tiene que seguir trabajando en la señalética del geoparque, Y por ejemplo, ¿qué señalar. actividades, ahorita que mencionaste las actividades, Uh-huh. qué actividades ustedes, con la comunidad, que ustedes como la parte de, pues, los geólogos, de los antropólogos, bueno, perdón, Sí, ¿no? eh, u- Arqueólogos. uno de los grupos más importantes dentro del geoparque son los guías del geoparque. Los guías son como si fueran guías de turistas. Ya, Nada más que en este caso el guía de turistas les tiene que mostrar, además de los aspectos turísticos clásicos de pues los grandes edificios o las zonas arqueológicas, les tienen que explicar a las personas la importancia del patrimonio geológico. Entonces, todos los guías tienen que estar perfectamente capacitados. Y esa capacitación, pues podemos decir que no se ha detenido en el geoparque. Seguimos trabajando con los guías están capacitados, son gente local que tienen un conocimiento extraordinario de las cosas y que tienen una ventaja sobre los científicos, que es la de poder explicar en palabras sencillas fenómenos que son aterrizadas, muy complejos. Y claro. la verdad es que lo aprenden muy fácilmente y lo explican de una manera mucho más sencilla de comprender para un público tan general, ¿no? Claro. Porque en un geoparque no llegan solamente especialistas geólogos de alto nivel, sino llega gente, pues no Pues sé, es que es el turismo, es esta parte de turismo ecológico, ¿no? O sea, exacto, esta parte de... digamos, el ecoturismo y lo que llamamos aquí el geoturismo Ujú. son muy parecidos. Tal vez la diferencia entre uno y otro es que el ecoturismo hace más énfasis
en estas partes vivas, ¿no? En lo ecológico, mientras que el geoturismo pues hace más énfasis en lo geológico, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque ayuda económicamente a las comunidades, ¿no? Sin lugar a dudas, es la intención que todavía no estamos cerca de lograrlo, pero la intención es de que haya un ingreso importante en el territorio en beneficio de los que lo habitan, ¿no? Y te puedo comentar, por ejemplo, a nosotros cuando nos dieron la designación de Geoparque en 2017, llegábamos a tener 200 o 300 visitantes en un año, que pues 200 visitantes, No. vaya, pues no es nada. En el 2019, que es cuando completamos ya una cuantificación de visitantes, llegábamos a tener cerca de 5,000 visitantes. Oh, wow. Uno puede decir, bueno, 5,000, pues hay sitios, no sé, la Ah, pues sí. Basílica la visitan 1 millón No, en el fin de semana, ¿no? Pero la diferencia tal vez entre en este geoturismo, en este lugar, es que esas 5,000 personas fueron atendidas por nuestros guías. Es decir, no fueron personas que llegaron por su cuenta y no nos dimos cuenta de ellos, sino que fueron personas que solicitaron una explicación de nuestra parte. Entonces, esas 5,000 personas que incluso pudieron quedarse en el geoparque 2 o 3 días, dejaron una derrama económica, claro. obviamente. Y se quedan ahí, Sí, bueno, nuestro geoparque tiene una infraestructura hotelera muy, muy sencilla. No esperen ustedes encontrar hoteles de 5 estrellas, ni mucho menos. no, Hay pero es algunos que otros que va, sí, pero tal vez en esos lugares uno no busca no, hoteles de 5 estrellas, ¿no? Busca tener una experiencia de vida con las personas, con las historias de esos lugares, porque además hay muchas leyendas, ¿no? Asociadas muchas con las cuevas, con las montañas, con algunas formas fascinante, geológicas muy caprichosas, y siempre es un aderezo muy interesante ver esta parte del patrimonio claro. cultural tangible e intangible de las comunidades que enriquecen mucho y que fomentan el aprecio y el orgullo de pertenecer o de conocer un territorio como estos, ¿no? Entonces, pues es toda una experiencia hacer una visita a un geoparque. Y algo en lo que hemos trabajado también mucho en estos tiempos, que nos llena mucho de orgullo porque son proyectos de la propia comunidad, es que Sí, ellos mismos han recuperado algunos edificios, algunas casas que estaban en ruinas. Ellos mismos, a través de un trabajo voluntario, que en Oaxaca le llaman tequio, el tequio, que es este trabajo voluntario hecho por las comunidades, ya. hombres, mujeres, niños de todas condiciones, trabajan con sus manos y han recuperado algunos espacios que nos permiten hacer un lugar de interpretación de cómo se hace la alfarería. La alfarería, si pensamos un poco, es un material geológico transformado por las Claro. manos humanas, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan el barro? ¿Cómo procesan el barro? ¿Cómo cuecen las piezas? ¿Cómo las decoran también con tintes naturales Naturales. que, que vienen de rocas o que vienen de cortezas de encino? Y que son unas piezas, unas piezas de alfarería, de artesanía muy ricas, ¿no? Y que muchas de estas piezas inclusive eran elaboradas con las mismas técnicas desde hace 3,000 años, nos dicen los arqueólogos. Estas piezas empezaban a ser ya, se empezaban a dejar de fabricar porque ya no tenían demanda y porque los alfareros pues envejecen, mueren Sí. algunos, no se transmite la, 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 la tradición, y la hoy en tradición. día esa alfarería está recuperando gracias al turismo, ¿no? Y gracias a esta parte de los geoparques, ¿no? O sea, qué Exacto. interesante de volverlos. Y por ahí, bueno, tú me habías comentado esta anécdota donde ustedes les enseñaron cómo que dejaran la parte del unicel, que se utilizaba Sí, muchísimo, sí. que contaminaba muchísimo la tierra, y cómo volvieron a retomar esas tradiciones de la alfarería. Así es. Fíjate, en el geoparque, nuestro geoparque está compuesto por 9 municipios. Ujú. Es un territorio que son 400 kilómetros cuadrados. A nivel de los geoparques en el mundo, nuestro geoparque es de los chicos.
Hay geoparques que tienen 10,000 kilómetros cuadrados, que es una barbaridad, ¿no? Casi un país. Sí. Pero en nuestro caso, de esos 9 municipios, hay un municipio en particular que trabaja mucho la alfarería. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, nos damos cuenta de la enorme cantidad de basura que se generaba de plásticos, Sí. de vasos, de platos estos de unicel que son espantosos. Y entonces decíamos, bueno, ¿por qué no usamos un producto más natural que inclusive puede ser reciclado o puede no ser tan agresivo con el medio ambiente? Entonces, esta alfarería empieza a tomar un cierto auge porque los platos de barro o los vasos de barro empiezan a sustituir a estas cuestiones del unicel o de los plásticos, ¿no? Sí, Entonces, un gana-gana por todas partes, porque claro. contaminamos menos y porque favorecemos la preservación de una artesanía que estaba en riesgo de desaparecer y les ayudamos en su economía a uno de los municipios que son de los más marginados de nuestro geoparque y de Oaxaca mismo, ¿no? Entonces, un gana-gana de todo. Y tenemos un proyecto también interesante, que es un proyecto de basura cero, Mm. que la idea es una compañera del Colegio de Geografía que hizo su tesis de maestría sobre la basura en el geoparque y ahora está haciendo el doctorado para hacer un manejo integral de la basura. Se ha movido muy bien, ha conseguido ya apoyos de estas empresas como Tetra Pak para poner Ah, qué un interesante. lugar para reciclar el Tetra Pak y otro tipo de basura en beneficio de las comunidades. Es decir, tratar de este concepto de basura cero, de lo que se trata es de que la disposición final, que sea el mínimo de basura que tengamos nosotros que depositar en un confinamiento, digamos. Y si se puede llegar a no confinar nada, pues mejor. Oh, pues excelente. Entonces Sí, está pues encaminado a eso. Y este es otro aspecto del geoparque, ¿no? Que también es muy didáctico, es muy sí, era pedagógico. lo que te iba a decir, que es como una plataforma pues, donde se promueve la educación, ¿no? La Entonces, esta educación parte del ambiental. ambiental. No, pues Ah, excelente. Te quiero yo preguntar, ¿cuándo, bueno, esperemos, ¿no? Que se reanude todo con ya, con esto de la pandemia, pero pues para irlo a visitar, ¿no? O sea, para invitar a todos para irlo a visitar y cuando, no sé si ya se reanudó o todavía no se han reanudado las actividades. fíjate que una de las características de estos pueblos, de estas comunidades originarias, es su organización, como decía. Ellos han hecho un manejo de la pandemia muy, muy serio. Yo a Ujú. veces pienso que si les hiciéramos caso más a estas comunidades, nos iría mejor. Sí, Pero ellos han sido muy cuidadosos y hacen un monitoreo muy constante de si hay contagios, si hay muertes. Y el geoparque, las autoridades decidieron cerrarlo al inicio de la pandemia. Llegó un ya, poco avanzada la pandemia porque la pandemia llegó más tarde que lo que llega a una ciudad, ¿no? sí, En este momento está todavía las visitas de grupo son muy restringidas. Ya se empezaron a hacer algunas visitas, nos han visitado gente de otros países, muy pocas personas y bajo un estricto control que se tiene en el geoparque, pero no dudamos de que muy pronto ya estas actividades se retomen con grupos muy pequeños. Esto no es un turismo masivo, ni mucho no, menos. claro, Es un turismo educativo que se le da una atención muy personalizada a grupos que estén interesados, digamos. Estamos hablando de grupos de 10, 15, 20 personas. Y se pueden siempre poner en contacto con nosotros. Tenemos dos formas de comunicación muy, muy efectivas, sí, principalmente el Facebook. La página de Facebook es, si buscan ustedes sí, era Geoparque lo que te iba a decir. Mixteca Alta, ahí nos van a encontrar y verán ustedes la enorme cantidad de actividades que se han hecho incluso durante la pandemia. Y también tenemos una página web que es geoparquemixtecaalta.org. Ahí hay también formas de contactar, porque las visitas que las visitas son organizadas, Claro, son perfectamente planeadas. Son visitas en donde los visitantes son atendidos por nuestros guías. Si se requiere, también se contrata un transporte. Normalmente tomamos alimentos en las comunidades
Y también existen ofertas hoteleras bastante dignas, muy agradables también, en donde pueden estar más días. Recorrer un geoparque no es nada sencillo. Nosotros tenemos lo que denominamos los sitios de interés, que son los geositios. Los geositios, tenemos 35 geositios, además de otros lugares que son interesantes como un convento dominico del siglo XVI y Ah, qué zonas interesante. arqueológicas que también se pueden visitar. Y si ustedes quisieran visitar todos los sitios en este geoparque, necesitan estarse un mes ahí. Wow. Es Me imagino. demasiada información, ¿no? Por supuesto, se pueden quedar sin problema. Pero normalmente las visitas que nos hacen, pues a veces es un solo día, pero con mucha frecuencia nosotros llevamos estudiantes de la universidad y vienen de otras universidades y se quedan en el geoparque 4 o 5 días y entonces empiezan a visitar muchos lugares del geoparque de muy distintos tipos, ¿no? Hay zonas donde vemos fósiles, zonas donde vemos unas formas de erosión impresionantes, zonas arqueológicas de terrazas agrícolas que pueden tener 3.500 años de antigüedad, que son de las terrazas No, agrícolas qué más maravilloso. antiguas de todo el Yo quiero continente. ir, pero ¿cómo podemos, o sea, te metes ahí o si yo tengo un grupo que queremos ir, nos inscribimos, buscamos la información ahí en la página o en el Face? Así es, en el Face y en la página hay un contacto Ya. que se puede uno contactar directamente para pedir informes. Los van a contactar también a ustedes porque cada grupo puede tener intereses diversos y nosotros tratamos de hacerles una visita de acuerdo con sus intereses, ¿no? A la medida, digamos. Claro. Entonces, hay personas que les interesa mucho el arte colonial, pues se hace más énfasis en el arte colonial o en la arqueología o en el senderismo, Ay, sí, yo visitando quiero. estas partes geológicas. Hay gente que nos visita también de bicicletas, ¿no? Que también se Ujú. puede hacer. Algunos ciclistas son medio extremos, ¿no? Y se meten en lugares Muy muy abruptos, yo no me abruptos. metería, pues, No, pero pues hay pero ahora sí que gente para todo. Pero para también la todo. idea es que se lleven ese conocimiento local, ¿no? Que No, y aprendan. aprendes, te llevas ese conocimiento y aparte ayudas a las comunidades, ¿no? Es una Ese es maravilla. un punto fundamental, ese es un punto fundamental. El que la comunidad es la que organiza y la que ve recompensada su esfuerzo, ¿no? Y créanme que vale cada minuto de la estancia, ¿eh? El convivir con estas personas. No, Son sí personas te lo maravillosas. creo. Sí, te lo creemos. Yo quiero preguntarles, porque en 10 minutitos se me fue rapidísimo, ¿eh? Sí. Ya va a ser la hora. Quiero preguntarles, porque bueno, Instagram nada más te deja una hora, porque yo estoy aquí encantada escuchándote, y yo quiero preguntarles si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues que tenemos un par de minutos para que nos lo dejen aquí, lo escriban y yo hacerte la pregunta. Creo que abarcamos todo por ahí, porque yo te iba a preguntar sobre los geoparques y la crisis climática, pero bueno, es una parte de que se puede medir cómo va erosionando, ¿no? O sea, La erosión es parte de la crisis eh, global, digamos, de la crisis sí, ambiental. A nosotros nos decían, bueno, si está tan erosionado eso, ¿qué valor puede tener? Y dice, bueno, si ustedes quieren saber lo que es la erosión, ese es el mejor lugar para aprenderlo, ¿no? Y si claro. ustedes quieren saber por qué es la erosión y cómo se podría evitar, pues también es un lugar que nos deja muchas enseñanzas. Entonces, y también creo que algo que es muy importante, nosotros estamos muy alineados con algo que está muy en boga también, que son los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Ya, sí. Y si ustedes los repasan, estos objetivos, podemos empezar desde el primero, que es el combate a la pobreza, ¿no? El cero hambre, en comunidades indígenas que pueden ser muy marginadas socialmente, los geoparques se han constituido también como una alternativa de desarrollo, ¿no? Perdóname que te todo me dice, no alcancé a escuchar en dónde se encuentra el geoparque y cuál es su nombre. Sí, el geoparque donde yo trabajo se llama, el nombre oficial es Geoparque Mundial UNESCO de la Mixteca Alta, está en Oaxaca. La Mixteca Alta la Mixteca es una región muy amplia que se ha dividido en la Mixteca Costa,
que abarca parte de las costas entre Guerrero y Oaxaca. La Mixteca, la Baja Mixteca o la Mixteca Baja, que por ejemplo Tehuacán o Guajuapan de León son parte de la Mixteca Baja, y la Mixteca Alta es la parte de la Mixteca que se encuentra en Oaxaca por encima de los 2000 metros. Y como referencia, digamos, estamos en Oaxaca, son 9 municipios, el poblado más cercano al geoparque grande, digamos, es Nochistlán, y dentro del geoparque, la sede del geoparque, el poblado sede del geoparque es Santo Domingo Yanguitlán. Te mandan un saludo, un gran saludo, José Luis, desde el proyecto Geoparque Pillán, de Argentina. Nuestros amigos, los pillanos, les digo yo, un gran saludo, sí, son unas personas maravillosas por allá, Federico, Alejandra y otros más que están trabajando ahora sí que en la Patagonia, en un geoparque que si tienen ustedes oportunidad de ir a esa zona de la Patagonia, es un paisaje espectacular, con unas araucarias que no se ven en México. Aquí vemos unos tipos de araucarias importadas, pero las araucarias que se ven allá y los paisajes que se ven allá son impresionantes. Y un saludo muy grande para todos los pillanos de por allá. Pues saludos, también saludos. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, porque pues son, aquí hablando de la Mixteca, pues hay muchas zonas muy marginadas, ¿no? Así es. O sea, entonces, qué bueno para poder impulsar esta parte de ayudar a estas comunidades. Así es, así es. Y bueno, hay estos colegas de Pillán son un geoparque aspirante que están trabajando y que pronto seguramente van a someterse a la UNESCO, después de mucho trabajo, que es un poco que se den cuenta de que hacer un geoparque, armar un geoparque es un proyecto de años y es un proyecto para toda la vida, ¿no? Pues muy bien, ya nos quedan ahí unos minutitos, unos 5 minutos. Yo no sé si alguien por ahí tenga alguna otra pregunta. Si quieres, José Luis, repítenos el Facebook y la página para las personas que deseen pues ir a visitar ese geoparque. Sí, si nos buscan en Facebook, ahí van a ver muchas de las actividades que realizamos. En Facebook busquen Geoparque Mixteca Alta. Geoparque Ahí vamos a aparecer. Hay formas de contacto. Y en la página web es www.geoparquemixtecaalta.org. Y ahí en la página viene un contacto en donde ustedes pueden solicitar informes y nos ponemos en contacto con ustedes para definirles un recorrido, digamos, a la medida de sus intereses, con todo gusto. Y si nada más hay una persona, por decir que yo quiero ir y no tengo otro grupo, yo me inscribo y ustedes hacen los grupos o cómo. Sí, son bueno, tú me avisas y ya te contacto. Sí, pero sí, claro. Si hay grupos pequeños, digamos, por la misma vía, no se necesitan tener 20 personas, pueden ser grupos más pequeños, pero les organizamos una visita con todo gusto. Pues excelente. Grupos de cualquier tamaño. No, pues no veo por ahí otra pregunta. Es que dejaste todo muy claro. Esperemos que así sea. No, así es todo lo que platicaste, muy interesante, y te digo que yo me quedé con ganas ya tengo ganas te dicen más éxito para Mixteca Alta y su gran trabajo. Saludos al doctor Palacio y a todos los que hacen posible este geoparque. Norma LP no sé qué sea, pero bueno, Norma. Saludos al doctor Palacios y bueno, gracias a todos los que hacen posible este geoparque. Y bueno, te digo que yo ya estoy así muy entusiasmada con todo lo que platicaste, me estoy imaginando todo entre el convento, las cuevas, los guías, la comida ya, el hospedaje, entonces maravilloso. También, pues los esperamos con mucho Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y un saludo a todos y ahí estamos a sus órdenes. Norma López desde Tempe, Arizona. Norma también, una colaboradora en el Geoparque, ahora está haciendo su tesis doctoral allá en Arizona.
Entonces, En es un Arizona, grupo muy amplio, en afortunadamente. Tempe. Muchos Gracias. saludos, Norma. Eh, Pues, muchas muy bien. gracias, José Luis, y gracias a todos ustedes que estuvieron en este live. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, Bye. gracias. Adiós. Bye.